Listo. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, listo, amiga. Perfecto, muchas gracias, Karen. Ah, mm, mm. Parece que sale pausada. A ver. Ahí está, en verde, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo en Ciudad de México disfrutando del rico frito. Siempre digo que pues, son mis guantes de periodiquero. Pues después de una semanita en crucerito, pues ahora acostumbrarme al frío, pero bueno, muy contenta y descansada para compartir esta sesión el día de hoy, que tenía yo muchas ganas de hacerles de hace un ratito. Es mucha información y va combinada un poquito entre para público general. Por ahí sí tenemos profesionales de la salud. Voy a hacer un par de comentarios para aquellos que no le entiendan. O sea, es como para todos, ¿ok? La idea es justamente, literal, lo que dice el tema, es el uso de los suplementos para optimizar la función cardiovascular, independientemente del consumo o no de medicamentos. Para poder ahondar yo en este tema, pues hablemos primero de esta parte de las grasas, que creo que las tenemos muy satanizadas. Yo Como cuando les acabo platico de con mis decir, la pacientes, resistencia a la insulina es una siempre condición sumamente frecuente. les hago ver que el consumo de grasas saludables, ¿no? También tiene una función dentro de nuestro cuerpo, que el porcentaje de grasa corporal también es sano tenerlo en un nivel balanceado, así como no es bueno tenerlo alto, tampoco es tan bueno tenerlo tan bajito, ya que la grasa cumple muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Dentro de estas funciones está la parte energética, ya que por supuesto que las grasas, activando diferentes vías metabólicas, nos dan aporte calórico para poder producir energía. Nos favorece la parte estructural, ya que forman parte importante de la membrana celular, facilitan el transporte, sobre todo de algunas vitaminas, como las vitaminas liposolubles, como es el caso de la vitamina D, la palatabilidad, que esto no me dejarán mentir, la garnacha, no todo lo que es frito, con grasita, pues siempre es más rico comerlo, porque la palatabilidad es que permite la grasa el que mejorar el sabor de los alimentos y por eso a veces cuesta un poquito más de trabajo dejarlo, y la parte del aporte, ¿ok? No voy a ahondar mucho en esto porque la idea no, la clase no es, o la sesión más bien no clase, ¿no? La sesión no está dirigida para hablar específicamente de las grasas. Ahora, las grasas las vamos a dividir en grasas saturadas, que normalmente vienen de origen animal, que estas son las grasas que tienen mayor efecto trombogénico, las que mayor tienen riesgo de formar placas de grasa, placas de ateroma en el sistema cardiovascular y que no las queremos consumir. Dentro de este grupo de grasas saturadas también están contemplados el ácido de palma y el ácido de coco, el aceite de coco, perdón, aceite de palma y aceite de coco, que aquí muchas veces está muy satanizado también el consumo de aceite de coco, que aunque es una grasa saturada, es una grasa saturada de origen vegetal, y al ser una grasa que tolera las altas temperaturas, se considera como una buena herramienta para poder cocinar. ¿Ok? A diferencia de lo que hemos escuchado tal vez de que el aceite de coco es malo, para nada, el aceite de coco, como todo consumido con moderación, nos ayuda para tolerar el efecto termogénico de los alimentos cuando son expuestos al calor. Y dentro de los ácidos grasos insaturados tenemos a los dos grandes grupos que son monoinsaturados, como el omega 9, cuyo principal representante es el ácido oleico. Y de los ácidos grasos poliinsaturados tenemos dos, que es el omega 6 y el omega 3. El omega 6 también tiene sus representantes, como es el ácido linoleico y el ácido araquidónico, pero para los que somos profesionales de la salud, sabemos que el ácido araquidónico es a partir del cual se desencadena todo lo que es la cascada de inflamación, y es por eso que podemos entender que el consumo de omega 6, cuando menos a manera de suplemento, no es sano, ya que el omega 6 tiene un efecto proinflamatorio, a diferencia del omega 3, que este va a tener efecto antiinflamatorio, y sus principales representantes son el ácido alfa-linolénico, y lo hago como recalco porque el 6 es linoleico, se parece, ¿no? Y el 3 es linolénico. También dentro del omega 3 encontramos el ácido eicosapentaenoico, que lo abreviaremos a partir de este momento como EPA, y el ácido docosahexaenoico, que lo abreviaremos como DHA.
Y dentro de la clasificación también consideramos a los ácidos grasos trans, que son prácticamente las grasas saturadas cuando son expuestas al calor, cuando están en este proceso de hidrogenización, se convierten esas ácidos grasos saturados, se convierten en grasas trans, que son las más aterogénicas y van a incrementar los niveles de LDL, y por eso es que limitamos el consumo de proteína de origen animal que tenga alto contenido de grasa y que además sea expuesto a altas temperaturas, ¿no? Y con esto, muy importante, y para los que ya me han visto o me conocen, ¿no? Anteriormente, saben que yo insisto mucho en un adecuado consumo de proteína de origen animal, la cual se clasifica en de muy bajo, de bajo, de alto y de intermedio aporte de grasa, y para tener un adecuado abordaje nutricional, siempre va a ser sano el que tengamos un adecuado consumo de proteína de origen animal, pero contemplando la porción magra, en donde entran los que serían de muy bajo y de bajo aporte de grasa. Entonces, como decía yo, el ácido omega 6, que es el ácido linoleico, su representante, lo vamos a encontrar en aceites de semillas como el girasol, el maíz y algunos frutos secos como almendras y en algunos cereales, y consumirlo a partir de los alimentos es saludable, ¿ok? El omega 3, que lo vamos a dividir ahorita en los tres principales, tenemos el ácido linolénico, que este proviene de la linaza, y que aquí, por ejemplo, vamos a empezar a hacer diferenciación con respecto a la suplementación con omega 3 de origen vegetal, ya que el omega 3 que se obtiene a partir de las algas, ¿no? Para la gente que es vegana, el principal contenido es el ALA, que es el ácido linolénico, y que este, desgraciadamente, en nuestro cuerpo tiene una capacidad mínima de poderse convertir en EPA y en DHA, y es una de las razones por las cuales la suplementación con omega 3 vegano no nos va a dar los efectos terapéuticos que logramos como cuando es obtenido a partir de destilados del aceite de pescado. Que lo que va a contener va a ser principalmente el EPA y el DHA. El EPA es un componente estructural de la célula, favoreciendo que tengamos cierta permeabilidad. La célula tiene que tener cierto grado de flexibilidad para que pueda sostener tal cual las estructuras, pero que permita el intercambio de ciertos nutrientes, liberando la eliminación de toxinas. Y cuando tenemos un incremento de depósitos de colesterol, esta membrana celular se hace más dura, se hace más rígida, lo cual va a limitar también el intercambio de nutrientes. Por lo tanto, el EPA nos va a permitir regular, va a competir de manera inmediata con los cristales de colesterol por estos sitios, manteniendo niveles de colesterol en una cantidad adecuada, pero además, sobre todo, que este colesterol no se deposite en exceso en esta membrana, permitiendo que sea flexible y, por lo tanto, un intercambio de nutrientes. Inhibe la formación de colesterol y va a contrarrestar algo bien importante, es que va a contrarrestar los efectos negativos o deleterios que presentan las moléculas de colesterol, que sería, por ejemplo, cuando se llega a algún lugar de la capa interna de las arterias para formar unas placas de ateroma, ¿ok? Y es el precursor de prostaglandinas que son antiinflamatorias, que esto, bueno, principalmente es un comentario para los que son profesionales de la salud, ya que se darán cuenta, y ahorita platicaremos un poquito nada más de eso con respecto a cómo el omega 6 tiene mayor efecto proinflamatorio versus el omega 3 que tiene un efecto antiinflamatorio. Y tenemos el DHA, ya decíamos bueno, sobre eso, la abreviatura, lo contenemos en el cuerpo en un menor porcentaje, el EPA es el principal, y el ácido alfa-linolénico prácticamente no es relevante en su forma nativa, y la capacidad de poderse convertir en EPA y DHA, si bien este es el precursor, pero la capacidad de poderse convertir dentro de nuestro cuerpo a estas sustancias que son las que nos van a dar los efectos terapéuticos es limitado, y por lo tanto no se recomienda su consumo. El ácido linoleico, que decíamos que es el representante del ácido omega 6, es precursor del ácido araquidónico, que es el que va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Y con esto yo no quiero decir que sea malo. El cuerpo tiene que tener cierta capacidad para poderse inflamar, ya que normalmente escuchamos la palabra inflamación y pensamos en algo negativo, cuando no necesariamente es el caso. El cuerpo tiene que tener esta capacidad inflamatoria para podernos defender de las enfermedades, para poder concentrar y limitar cuando tenemos, por ejemplo, un golpe. Cuando nosotros tenemos algún tipo de trauma en un brazo, en donde notamos que se pone rojito, se pone caliente, todo eso es que está actuando el ácido araquidónico, que se libera a través de la membrana celular y va a hacer ciertas funciones, va a llamar a ciertas células para que ese golpe se limite y entonces empiecen a actuar todas estas células antiinflamatorias y que no solamente se limite, sino que empiece todo su proceso de recuperación. Entonces, la parte inflamatoria es positiva en nuestro cuerpo en cierta cantidad. Desgraciadamente, la alimentación, específicamente el mexicano, es alta en alimentos que son grasos, alimentos que son fritos, y entonces la relación que tenemos de omega 6 se hace mayor. Una buena relación de omega 6, omega 3 debería ser de 4 a 5 de omega 6
contra 1 de omega 3. Pero al tener una alimentación que es alta en alimentos fritos de altas temperaturas, entonces se convierte en una relación que es predominantemente de 20 de omega 6 a 1. Y entonces por eso es que no es necesario que la gente suplemente con omega 6, porque ya tenemos de por sí un estado que es proinflamatorio y lo que queremos con la suplementación es contrarrestar este efecto inflamatorio y entonces utilizamos el omega 3 que nos va a dar el efecto contrario, ¿ok? Y aquí, bueno, igual, ¿no? Para los que no son profesionales de la salud, no pretendo que dominen ese tema, es nada más que tenemos, esta es una membrana celular, en donde pueden observar que tenemos estos fosfolípidos, que son un tipo de grasa, y cuando se genera algún tipo de trauma, llámese un golpe, una crisis convulsiva, un proceso infeccioso, que hacen que el cuerpo tenga que activar su sistema de defensa, se libera el ácido araquidónico, de forma tal que a partir de este se van a liberar diferentes tipos de sustancias, algunas que son más inflamatorias para poder contrarrestar lo que está dentro de nuestro cuerpo y otras que tienen que limitar. Y esto tiene que ser en un orden balanceado, ya que está bien que nos inflamemos, pero tiene que haber algo que frene esta inflamación, porque si no el cuerpo, una vez que se desencadena el estímulo del trauma, el cuerpo se seguiría completamente inflamado y eso tampoco sería saludable. Entonces vivimos en esta cuestión de balance. Ante algún trauma, el cuerpo tiene que inflamarse para podernos defender, pero tiene que entrar un sistema que lo contrarreste para poder inhibir o poder disminuir esa respuesta inflamatoria y que entonces el cuerpo regrese a la homeostasis, que hablamos que eso es cuando se encuentra, digamos, en salud, ¿ok? A eso nos referimos con homeostasis. Y entonces podemos observar que el ácido araquidónico, cuando está libre, vemos que tiene una actividad que es principalmente inflamatoria, y el EPA y el DHA, estos van a dar actividad de unas sustancias que son similares, que les llamamos prostaglandinas, pero que también estas prostaglandinas también tienen efectos antiinflamatorios. Principalmente los ácidos grasos omega 3 van a tener un efecto antiinflamatorio por diferentes mecanismos, que son ¿cuáles? Una, va a disminuir la producción de estas sustancias inflamatorias que les llamamos eicosanoides o prostaglandinas, va a favorecer la producción de ciertos mediadores de inflamación, que no tienen por qué saberse el nombre, y va a alterar, la quimiotaxis se refiere a este llamado. Cuando el cuerpo percibe que hay un sitio que en ese momento está recibiendo algún tipo de trauma, quimiotaxis hace referencia a la capacidad de las células de poder llamar a otras células para poder atacar al agente agresor y que éste pueda ser concentrado e inclusive que pueda ser eliminado. Entonces tenemos tres mecanismos a través de los cuales el ácido graso omega 3 va a tener una actividad antiinflamatoria, ¿ok? Y esto es con la finalidad de poder entender que, aunque la idea de hoy es platicar todos los beneficios del omega que nos aporta desde la perspectiva cardiovascular, es simplemente poder identificar que no solamente nos da beneficios cardiovasculares, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de la suplementación, a diferencia de los fármacos, es que normalmente un fármaco, yo espero que me dé un tipo de resultado y con la posibilidad de que me dé muchos efectos colaterales. Las suplementaciones pasa todo lo contrario. Cuando podemos entender toda la bioquímica que hay detrás, en donde actúa cada uno de estos suplementos, más allá de que suenen como un producto milagro, entendemos la bioquímica y por eso podemos apreciar que vamos a obtener muchísimos resultados positivos a diferentes niveles de nuestros órganos y sistemas, disminuyendo o prácticamente limitando la presencia de estos efectos colaterales. Entonces, específicamente el omega 3, EPA y DHA, va a tener 3 puntos diana. Diana, ¿qué quiere decir? Todo nuestro cuerpo se maneja en base a receptores, de forma tal que esto va a permitir que, por ejemplo, un ejemplo muy clásico y que creo que ya es de uso común en la población, es como la glucosa, que es el azúcar que obtenemos a partir de los alimentos, requiere de un receptor, que este receptor se encuentra en las membranas de las células y que hay una llavecita que es la insulina para que entonces la glucosa pueda entrar a la célula y poder llevar a cabo las funciones que se requieren, ¿ok? De la misma manera, prácticamente estos suplementos van a actuar a través de receptores. Y específicamente quise dejar esta diapositiva para aquellos profesionales de la salud que estén conectados, que vamos a tener 3 principales receptores u objetivos diana, a través de los cuales el omega 3 va a actuar y nos va a permitir estos efectos benéficos. Por un lado tenemos este receptor que se llama PPAR, que esto lo que van a permitir es regular el metabolismo de ácidos grasos y de glucosa, y por eso es que los omega no solamente regulan las grasas, sino que también regulan el metabolismo de los carbohidratos o de azúcares. Tenemos esta otra vía que se llama AMPK, que esto va a favorecer
la actividad sobre todo hepática para la síntesis de los ácidos grasos y que estos no sean necesariamente depositados en el tejido graso, sino que puedan ser utilizados o eliminados. Y por último tenemos el otro receptor, que es el receptor de ácidos grasos libres, y que estos tienen efecto antiobesidad, ¿ok? La información es mayor y para los profesionales de la salud le pueden tomar inclusive una foto, pero lo quise hacer ahorita explicado de una manera más sencilla para aquellos que no son profesionales de la salud, vean la importancia de la suplementación con omega 3 y que no solamente nos ofrece efectos cardiovasculares, que aunque es el tema del día de hoy. Nos va a dar efectos antiinflamatorios relacionados con el estrés oxidativo. Yo creo que para quienes nos han escuchado anteriormente, hemos hablado mucho de esta parte de estrés oxidativo y para los que no, les hago un pequeño resumen. Nosotros estamos en un estado de estrés constante y estrés no me refiero solamente al estrés emocional, el estrés de que cada vez que el cuerpo realiza algún tipo de función, las células se oxidan y en este oxidarse se liberan sustancias que llamamos radicales libres que cuando estos se producen en una cantidad alta o el cuerpo no tiene la capacidad de poderlos antioxidar, van a producir daños, sobre todo a nivel, bueno, producen daños a nivel celular, van a lastimar a las células del páncreas, aumentando el riesgo de diabetes, van a lastimar a las células que se encuentran en la parte interna de las arterias, aumentando el riesgo de que se formen placas de grasa y placas de ateroma, en fin, los radicales libres no son positivos y cuando el cuerpo está en un estado de estrés oxidativo de manera constante, entonces esto va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Y esto igual para mis colegas profesionales de la salud, hay un par de estudios súper buenos. El estudio Reduce It es un estudio que se publicó en el New England, que es una revista indexada de alto renombre, en el 2019 y que estaban haciendo apenas una recopilación de 10 años de estar utilizando diferentes dosis de EPA para beneficio cardiovascular, obviamente, y finalmente haciéndole entender a la población del gremio de la salud de la importancia de la suplementación con omega, que durante muchísimo tiempo se negó su beneficio y más bien era porque no se podían concretar las dosis y este estudio finalmente logró, digamos, ya como estadificar cuáles son las dosis que realmente nos van a dar efectos cardiovasculares. Y aquí por acá está la referencia igual para quienes lo quieran revisar, ¿ok? Entonces, beneficios que nos va a dar el EPA, ya decíamos que es uno de los componentes principales, de los cuales yo me tengo que asegurar que cuando voy a suplementarme con omega 3, no se trata de solamente que sea omega 3, ¿ok? El omega 3 también tiene apellido y los apellidos para que sea algo positivo tiene que contener EPA y DHA. Y el EPA, los efectos positivos que me va a dar es que va a aumentar la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo, va a disminuir los sitios de colesterol, y no solamente el colesterol, sino que también tenemos ciertas moléculas. El colesterol lo dividimos en bueno y en malo. El colesterol bueno lo abreviamos como HDL y el colesterol malo lo conocemos como LDL. Y este colesterol LDL no solamente de por sí ya es malo, sino que además cuando esta molécula está oxidada, como pasa por la falta de antioxidantes, entonces todavía es mucho más dañina para nuestro cuerpo. Entonces, lo que hace el EPA es contrarrestar este efecto de las moléculas de LDL oxidadas, ¿ok? Va a disminuir las placas, todo lo que son las células de adhesión, que aquí es como un llamado, una vez que se forma una placa de ateroma, esa placa de ateroma va a estar haciendo un llamado constante para que lleguen más plaquetas, más coágulos, y entonces la placa se vaya haciendo más gruesa, aumentando el riesgo de que esta arteria se pueda ocluir por completo y entonces no pueda fluir el riego sanguíneo de manera adecuada. Lo que hace el EPA es disminuir esta capacidad de poder llamar a otras moléculas o producir sustancias que aumenten el grosor de esta placa de ateroma. Y esto, bueno, es parte de lo mismo, ¿no? Esto lo hace a través de disminuir la producción de ciertas sustancias que son proinflamatorias y no solamente, aquí algo muy importante que sucede con los medicamentos para el colesterol, que bueno, no es tema todavía, porque de eso voy a hablar un poquito más adelante. Los medicamentos que utilizamos para disminuir los niveles de colesterol, lo que hacen es estabilizan la placa, de forma tal que no hay posibilidad de que una placa de grasa se pueda disminuir su tamaño, simplemente baja los niveles de colesterol circulando, pero la placa que se formó es placa que ya se quedó. Y aquí es donde entra la suplementación independientemente del fármaco que reciba el paciente, porque lo que vamos a hacer cuando administramos omega 3, principalmente EPA, en este grupo de personas que ya tienen algún tipo de placa de grasita en las arterias, es que la capa que lo cubre se haga más gruesa, disminuyendo el riesgo de que esta placa se rompa, pero el totalidad de la placa va a disminuir su tamaño, tratando de restaurar el flujo sanguíneo y disminuir con esto la posibilidad de un infarto o de una trombosis, ¿ok?
Hoy escuchamos un término también que se conoce como disfunción mitocondrial, y aquí también les voy a explicar. Nosotros tenemos dentro de nuestra célula hay diferentes partes de la célula, ¿no? Está el núcleo, está la mitocondria, que la mitocondria es el motor principal de nuestra célula. Esta mitocondria, de hecho, está diseñada para trabajar de mejor manera con grasa, no con la grasa del tocino y la grasa del chicharrón, ¿no? Hablamos de grasas saludables como la grasa del aguacate, de las semillas, nuez pistache, etcétera. Entonces, desgraciadamente, por el tipo de alimentación que ha ido cambiando a lo largo de los años, la alimentación mundial principalmente está basada en carbohidratos, es decir, que le estamos dando a nuestra célula de manera constante azúcar para que pueda funcionar y entonces es como que le estuviéramos dando, digamos que es gasolina magna, ¿no? Así estamos trabajando todo el tiempo con gasolina magna. Entonces, esto va a generar que la mitocondria, al no poder tener el mejor sustrato con el cual puede funcionar, que es la grasa, la mitocondria disminuye su capacidad de función. Y entonces es como que está trabajando un motor sin aceite, en donde estamos trabajando a marchas forzadas, en una célula que ya es vieja, en un motor que ya no funciona, y entonces esta célula ni se muere porque quiere seguir trabajando, ni deja llegar a las células nuevas, y entonces vamos a tener alteración en el funcionamiento celular. Lo que sucede en el cuerpo, y aquí algo muy importante, es que cuando hacemos una medición de un perfil de lípidos, ¿ok? Lo ideal sería tener un perfil de lípidos completo, que ¿qué incluye? Un perfil de lípidos completo incluye triglicéridos y debe de tener el colesterol total, pero también el desglose de este colesterol, es decir, que me mida colesterol HDL, nuevamente el bueno, el colesterol LDL, que es el malo, y en algunos laboratorios reportan uno que se llama no HDL, que ese normalmente, o se le llama también VLDL, que se va de la mano con los triglicéridos y no nos importa tanto. Pero el patrón común y no hablo solamente de México, ¿no? El patrón común de las personas que tienen enfermedades cardiovasculares es que tienen un colesterol total alto a expensas de un LDL, que es el malo, alto, y niveles de colesterol HDL, que es bueno, bajo. Pero independientemente que eso sea el patrón más común, yo me tengo que asegurar, yo profesional de la salud, me tengo que asegurar de cómo tengo ese patrón, de forma tal que cuando yo suplemente, yo busque que disminuya el colesterol LDL, que es el malo, y buscar elevar también el colesterol HDL, que es el bueno. Entonces, en algunos de mis pacientes, cuando ya llevamos a cabo todo este proceso de cambio y logramos que se eleve el colesterol HDL y baje el LDL, puede suceder que cuando midan un nivel de colesterol total, lo reporten como alto, pero es un colesterol alto que es a expensas del bueno, y entonces ahí no está justificado en lo absoluto el tener que dar tratamiento con estatinas. Entonces, mi recomendación es que si te van a hacer un perfil de lípidos, te hagas un perfil de lípidos completo y que no permitas que solamente con la medición de colesterol total te den tratamiento farmacológico. Tal vez sí lo ocupas, pero lo principal es ese colesterol total, cómo está el patrón entre el colesterol bueno y el malo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empiezan a dar medicamento para el colesterol, va a bajar todavía más el bueno y va a bajar el malo, de forma tal que el colesterol total, cuando se encuentra por debajo de 150, tampoco es tan saludable. Como yo te decía hace un momento, a partir del colesterol, nosotros vamos a tener ciertas funciones. El colesterol sirve para producir hormonas sexuales. Tiene que ver con la formación de vitamina D. Entonces, este grupo de pacientes que les dan medicamento y que bajan el nivel de colesterol total por debajo de 150, son pacientes que tienen riesgo de tener disfunción eréctil, alteraciones menstruales, alteraciones emocionales, porque también tiene que ver la producción de neurotransmisores y que tengan deficiencia de vitamina D. Entonces, con esto no quiere decir que no tomemos el medicamento, es simplemente que si lo tengo que tomar porque mi cuerpo lo amerita y así lo decidió mi médico, entonces, ¿yo qué puedo hacer para poder contrarrestar los efectos secundarios que me va a dar este medicamento? Y entonces, ¿cómo lo podemos favorecer? El que podamos mejorar este patrón teniendo un mejor colesterol HDL y bajar el colesterol LDL es consumiendo fitoesteroles, probióticos y bioflavonoides, de lo cual hablaremos ahorita a continuación. Entonces, regresando a esta parte de la disfunción mitocondrial, la idea y esto viene desde una alimentación, porque la suplementación, claro que ayuda, pero no hace magia si el paciente no está dispuesto a hacer cambios en su alimentación. Entonces, dejemos de satanizar las grasas. Obviamente, hay que orientar a la gente en el disminuir mucho, o si no es que nada, el consumo de grasas saturadas, sobre todo las de origen animal. O sea, no es lo mismo que nos comamos un bistec a que te comas el New York, ¿no? El steak que tiene muchísima grasa, o el consomé de barbacoa que es pura grasa, a que de plano me ha tocado desgraciadamente escuchar por recomendaciones de algún otro colega que les limitan o dicen, deja de comer carne roja, como si la carne roja estuviera llena de colesterol.
pero hay que especificar qué tipo de carne roja, ¿no? O sea, darle prioridad a lo que es magro y no hay una razón por la cual una persona tenga que suspender por completo el consumo de carne roja, ya que es nuestra principal fuente de hierro. Entonces, sí, no comen carne roja y entonces al rato, si les baja el colesterol, no necesariamente porque dejaron la carne roja, sino porque dejaron de comer grasa. Y lo que sí vamos a tener es deficiencia de hierro, que en algún momento puede condicionar anemia y que además el hierro va a fungir como un cofactor en muchos procesos enzimáticos. Ahora, acetilcoenzima A es digamos que para que el cuerpo pueda llevar a cabo las funciones, yo les decía que obtenemos alimentos, de los alimentos se desbaratan en macromoléculas, como sería la glucosa, que es el azúcar o carbohidratos, los lípidos, que son las grasas, y la proteína, que nos va a dar aminoácidos. Al final de cuentas, no importa a partir de cuál de estas, el cuerpo lo que tiene que hacer es producir energía. Y para poder producir energía necesitamos esta molécula que se llama acetilcoenzima A, que esta es necesaria para la producción de colesterol. La principal fuente de acetilcoenzima A en nuestra alimentación de todos los días es expensas de carbohidratos. Entonces, ¿no sería lógico que en lugar de que las personas, para bajar niveles de colesterol y triglicéridos, dejen de comer grasas, no sería lógico que más bien educáramos a que bajaran su consumo de carbohidratos? Entonces, desde la perspectiva de abordaje nutricional para optimizar la función cardiovascular, número uno es enseñarle a la gente a que tengan un adecuado consumo de proteína de origen animal, que esto va a depender mucho de cada persona. No es lo mismo mujer que hombre, no es lo mismo alguien que mide 1,80, alguien que mide 1,50, no es lo mismo alguien que hace ejercicio normal, alguien que no hace nada, o alguien que va a ser un Ironman, ¿no? Entonces, el consumo de proteína es la base a partir de la cual vamos a lograr, digamos, el 50% de avance para evitar desarrollo de enfermedades y para corregir enfermedades que ya tengamos arrastrando. Entonces, tener un adecuado consumo de proteína de origen animal magra, variadita, o sea, pescado, pollo, atún, carne de res, carne de cerdo, específicamente para el tema cardiovascular, pues obviamente limitar el consumo de embutidos, que eso obviamente no es nada saludable, el limitar el consumo de mariscos, que los mariscos sí van a impactar en temas de colesterol, el consumo del huevo, que también es otro mito, ¿no? Que la gente es que me dijeron que dejara el huevo. Un huevo, más bien, una persona puede consumir 2 huevos enteros todos los días y hasta ahí es sano. Ya más de 2 huevos no, ya tendría impacto en el tema de colesterol y entonces ya tendrían que ser las puras claras. Y el huevo nos aporta no solamente proteína, sino que también nos da vitamina D, nos da yodo, nos da selenio, para que no satanicemos al pobrecito huevo, que además es muy común en el desayuno del mexicano, ¿no? Entonces, empieza por la parte de la proteína y como segundo término es sí enseñar a que la gente no coma tantos carbohidratos. A veces las personas tienen idea de que el tomar un montón de frutas o consumir muchísima verdura es sano. Y ojo, porque al final de cuentas son carbohidratos. No quiere decir que con esto que entonces no hay que comer fruta. Es no irnos a los extremos. Hay frutas que tienen mayor carga de azúcar y que el azúcar en el cuerpo se convierte en grasa. Me toca escuchar de muchas personas que dicen, no, es que traigo el colesterol y los triglicéridos altos y casi no tomo grasas, entonces es una cuestión genética, es una dislipidemia familiar. Y aunque sí, los genes se heredan, también se heredan los hábitos. Entonces, cuando son personas que se desayunan 1 litro de jugo y un cóctel de frutas creyendo que es algo súper saludable, pues no es saludable, es un montón de azúcar y como consecuencia produce triglicéridos altos y también impacta en temas de colesterol. Y mejorar el aporte de grasa buena. A partir de la grasa, el cuerpo, nuestro cerebro de hecho no funciona con azúcar. Funciona con azúcar porque es lo que más le damos, pero cuando el cerebro trabaja con azúcar, tenemos como una mente medio, que no le cuesta más trabajo concentrarse, ¿no? Tenemos temas de memoria, concentración, atención, en donde si nosotros le damos un mejor aporte de grasas, como decía yo, de aguacate, de semillas, aceite de oliva, pescados, ¿no? Principalmente el pescado blanco, aunque también puede ser pescado como el atún o el salmón, que son ricos en omega 3. Esto va a mejorar y va a disminuir el riesgo de enfermedades como demencias, inclusive depresión o ansiedad. Bueno, eso es punto de aparte porque no es de la parte cardiovascular. Ahorita vamos a ahondar un poco más del tema del cortisol, que también el cortisol lo escuchamos como si fuera algo negativo y el cortisol tiene su función dentro de nuestro cuerpo, que es aumentar su producción por la mañana para darnos energía y por ahí de las 4 o 5 de la tarde bajar para que entonces tengamos ya aumento en la producción de melatonina y se induzca el sueño. El tema es que cuando tenemos una actividad o un rol en donde en nuestra día a día es sumamente estresante, y bueno, estrés tenemos hoy todos, hoy vivimos todo el mundo con estrés, es una de las cosas que más se ha incrementado a nivel mundial, pero hay un nivel de estrés al que estamos acostumbrados, que es como nuestro estrés de rutina,
ya de un estrés que rebasa la realidad de todos los días, ¿no? A lo mejor porque tenemos que entregar un proyecto o porque se enfermó algún familiar o porque estamos pasando por algún proceso de enfermedad, lo que sea, eso incrementa los niveles de estrés y eso va a aumentar la producción de cortisol, que si bien nos ayuda de manera inicial para tenernos en alerta, ahorita hablaremos más del tema del colesterol y de cómo esto puede alterar y aumentar el riesgo de hipertensión, de arritmias. Tiene su parte positiva, pero cuando se produce de más o cuando se estimula de más, no necesariamente es positivo. La vitamina D, que ya decía yo, que no solamente el uso de este tipo de medicamentos va a disminuir la producción de vitamina D, ya que si no hay colesterol suficiente no se puede producir, pero además también la deficiencia de vitamina D nos va a impactar en que nos cueste más trabajo controlar y regular niveles de colesterol y de triglicéridos. Lo que ya comentaba yo de las hormonas sexuales y mediadores de inflamación, que eso igual lo voy a explicar un poquito más adelante. Esto me lo voy a brincar porque está muy científico, y para aquellos profesionales de la salud que me estén escuchando y que quieran ahondar en esto, con muchísimo gusto les puedo compartir una plática de 2 horas. Nada más que esa, digo, no la pongo aquí porque la idea es que fuera un poquito dirigido para ambos nichos, ¿no? Para que aquellas personas de público general nos entiendan de la optimización de la función cardiovascular, pero también crear un poquito de conciencia y empezar a alertar de la importancia de la suplementación para los que somos profesionales de la salud. Como les decía, cuando tenemos un estrés que además llega a ser crónico, esto va a aumentar o va a activar lo que es el sistema hipófisis pituitaria adrenales, que la adrenal es una glándula suprarrenal que es un cortisol que nos ayuda de manera positiva a ponernos en alerta cuando estamos pasando alguna situación de estrés y que nos evita, nos pone a salvo del peligro. Pero cuando es estimulado de manera constante, entonces vamos a tener incremento en la resistencia a la insulina, que condiciona obesidad de origen central, hipertensión, inflamación, activación plaquetaria, que aumenta la comorbilidad a nivel cardiovascular, produce disfunción endotelial, que esto es la capacidad de las células que se encuentran en la parte interna de las arterias para que se vuelvan más pegajosas y que entonces formemos placas de grasa, disfunción de ovario, por lo tanto hay mucho tema de síndrome de ovario poliquístico, o sea, el estrés es el demonio, ¿no? Como lo podemos dar cuenta, y por eso, desde la perspectiva de medicina funcional, no se trata solamente de cambiar hábitos de alimentación, se trata de cambiar hábitos de vida, en donde buscamos que los pacientes reduzcan sus niveles de estrés a través de terapia, de mindfulness, de ejercicio no buscando la pérdida de peso, sino ejercicio que se convierta en una actividad recreativa para liberar endorfinas y que eso nos ayude a bajar los niveles de estrés, tener un buen nivel de sueño, en fin, una serie de factores que, por supuesto, tienen que hoy en día ya nos volvemos hasta terapeutas de los pacientes, porque no se trata, insisto, solamente de aquí te va la receta y ya está. A lo mejor mi tiempo de consulta no me alcanza para poderle dar una terapia completa, pero sí cuando menos hacerle ver al paciente que si él no está logrando mejorar los niveles de estrés y que todos somos malos para manejar las emociones, seguramente requiere alguien de apoyo, y por eso la importancia del acompañamiento psicológico emocional prácticamente de cualquier patología. La dosis recomendada de EPA y DHA va a variar porque va a depender, y aquí es importante que entendamos que si bien cada paciente es diferente, también no solamente por la patología que presenta, sino que la respuesta de cada persona es diferente, y esto tiene que ver con la idiosincrasia. Entonces, no es que yo esté jugando atiéndele al precio, pero aquí, a diferencia de un fármaco en donde los profesionales, sobre todo los médicos, estamos muy acostumbrados a una posología establecida, en donde yo sé que el medicamento tiene que ir de tal a tal gramaje y se lo tengo que dar cada X horas, y así está establecido nuestro PLM, nuestro diccionario farmacéutico. Con la suplementación la cosa no está encuadrada, porque vamos a utilizar dosis respuesta de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente. No solamente por su idiosincrasia, porque seguramente va a estar viviendo situaciones de vida diferentes. Normalmente cuando el paciente se diagnostica con triglicéridos súper altos, el primer mes del plan de alimentación lo hace súper bien, y conforme va pasando el tiempo, le va pasando el susto y entonces le afloja la dieta, y eso puede hacer que tengamos que modificar la dosis, ¿no? Entonces, aquí hablamos de dosis generales, pero es muy importante que siempre entendamos que hay que individualizar porque no todos los pacientes son iguales. De la alimentación, por lo regular, logramos obtener de 30 a 100 miligramos de esta combinación de EPA y DHA, o sea, eso y nada es exactamente lo mismo. La dosis diaria recomendada desde la perspectiva o donde buscamos una cantidad mínima indispensable para que el cuerpo pueda llevar a cabo sus funciones celulares va a fluctuar de 250 a 1000 miligramos o 1 gramo. Ya cuando yo estoy buscando un efecto terapéutico, entonces si quiero un efecto antiinflamatorio, la dosis es de 2 gramos, y si quiero mejoras en la perspectiva cardiovascular, le puedo dar hasta 4 gramos.
¿De qué? De la combinación de EPA y DHA, en donde lo idealmente es que vayan en una relación 1 a 1. A grandes rasgos es que si tengo 500 de EPA, que tenga yo 500 miligramos de EPA, que tenga yo 500 miligramos de DHA. No tenemos que ser tan cuadrados, no tiene que ser tan exacto. A lo mejor son 420 de EPA y tiene 560 de DHA. O sea, más o menos esa relación es la que nosotros estamos buscando. Y de esa combinación, dependiendo de la meta que yo quiera, en donde le puedo dar desde 1 gramo, que sea el mínimo, hablando de la población adulta, hasta 4. Inclusive he tenido pacientes triglicéridos de 6,000, ¿no? Que llegó caminando, obviamente ya le había dado pancreatitis, y entonces de manera inicial le di una dosis más alta, le dimos hasta 6 gramos por un periodo de 2 meses, mejoró en los niveles de triglicéridos, y entonces dependiendo de la respuesta, eso me va a permitir poder ir bajándole a la dosis. Y algo muy importante, ya decía yo que así como el omega vegano no va a tener ningún efecto terapéutico, el omega que depende del aceite de krill tampoco es que tenga un significado mayor con respecto a los resultados. Lo único es que es muchísimo más caro porque para obtener este tipo de aceite, las cantidades que se obtienen son muy pequeñitas, entonces solamente la persona estaría pagando más, pero no necesariamente está obteniendo un mejor resultado. Con que sea aceite de pescado, idealmente de salmón, de caballa, que son pescados que se encuentran, digamos, a no tan a profundidad, es de donde vamos a poder obtener la mejor cantidad de esta combinación de EPA con DHA. También sé que existe esta conversación con respecto a la posible toxicidad por mercurio, y entonces aquí empezamos a hablar de que entre los perros hay razas, ¿no? Que no todos los suplementos son iguales. Entonces, por un lado, la suplementación o el ideal de un suplemento que tenga omega 3 es cuidar la toxicidad por mercurio y por bifenilos policlorados, y los menos contaminados van a ser los pescados, como mencionaba, bacalao, caballa, salmón, sardinas y anchoas. ¿Son anchoas? Sí, sí, son anchoas. Y el mecanismo a través del cual se obtiene. El mecanismo a través del cual se obtiene el omega 3 de Usana, el biomega, es destilación y esterificación del aceite de pescado, y sobre todo un paso muy importante que se le llama destilación molecular, en donde una vez que se obtiene el aceite es pasado por 2 diferentes temperaturas en 2 diferentes tiempos, logrando obtener el aceite más puro, disminuyendo la posibilidad de toxicidad por mercurio. Y algo muy importante es que también muchos suplementos de omega 3 dan síntomas gastrointestinales. Algunas empresas lo que han buscado para disminuir este riesgo es ponerle una capa entérica, pero aquí es donde empezamos a establecer, y por eso amo la suplementación de Usana, porque buscan no solamente el que no tenga el paciente síntomas gastrointestinales, sino que tenga una adecuada biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que la biodisponibilidad no solamente es el gramaje que tiene la tableta, sino la capacidad de mi cuerpo de poderlo absorber. Y no necesariamente es porque mi cuerpo funcione bien o mal, es por la capacidad que viene en la ciencia, en el suplemento, en el vehículo que se ocupa para que este pueda ser transportado hasta el sitio donde tiene que ser absorbido de mejor manera. ¿Qué sucede cuando utilizan una capa entérica? Cuando utilizan capa entérica en los omega 3, por supuesto que no va a haber ningún tipo de síntoma gastrointestinal. El problema es que va a pasar de largo, porque entérico quiere decir que se va a absorber prácticamente hasta el colon. Y el principal sitio de absorción del omega 3 es a nivel del duodeno, que es la primera parte, pasando el estómago, lo primeritito que tenemos de intestino delgado es el duodeno. Y ahí es donde se tiene que absorber. Entonces, no todos los suplementos ven esto porque buscan que el paciente no tenga los síntomas gastrointestinales, pero ok, no lo tiene, pero baja su biodisponibilidad. O si tiene la biodisponibilidad, pero el paciente no lo tolera porque le da síntomas gastrointestinales. Eso no pasa con la suplementación de Usana. Y como un extra, cuando llegan a presentar molestias, que no tanto pasa con las cápsulas, sino que puede llegar a pasar con el gel, que el gel es presentación pediátrica, una recomendación es dejarlos en el refri, tanto para el gel como las cápsulas. El refri lo que hace es, pues obviamente, no cambia la molécula de la cápsula, pero va a darle como cierto grosor a la cápsula para evitar los síntomas gastrointestinales, que lo más común que llegan a sentir son eructos con sabor a pescado, que obviamente pues no está nada cómodo, pero la verdad es que con mis pacientes yo nunca he tenido ninguno que se queje, ni siquiera los congelan, es un tip como extra. Desde la cuestión de enfermedades cardiovasculares, como comentábamos en el flyer, ¿no? Cuando pusimos la invitación, es que desgraciadamente las enfermedades cardiovasculares ocupan de los primeros lugares en de las causas de muerte a nivel global, y esto viene principalmente, sí, por problemas, digamos, de la falla de la bomba, que es el corazón, pero principalmente porque se forman placas de grasa
a nivel de las arterias, y arterias escuchamos que tenemos a nivel del cuerpo en todos lados. Normalmente escuchamos infarto y pensamos que hay infarto al corazón, pero el infarto puede pasar a cualquier nivel donde tengamos arterias. Puede ser a nivel del cerebro, puede ser a nivel de la retina, puede ser a nivel del oído, puede ser a nivel del riñón. Obviamente la arteria, entre más pequeño el órgano como es el ojo, pues las arterias son de un calibre mucho más pequeño y tienen mayor riesgo de taparse. Entonces, aterogénesis hace referencia a la actividad del cuerpo cuando se empiezan a depositar y se infiltran sustancias grasas en la capa, en las capas de las arterias. Entonces, aquí les puse esta imagen para que me entiendan, ¿no? Por aquí está pasando, digamos, la sangre. Y este es un corte de forma tal que yo puedo ver la pared de la arteria, y esta pared, que puede ser dañada por los radicales libres, se abre, ¿no? Se crea una pequeña fisura, y a través de esta fisura se empiezan a introducir este exceso de colesterol, exceso de triglicéridos, principalmente de colesterol, empiezan a introducirse de forma tal que no quedan, no se pegan directamente, digamos, en la pared que se llama endotelio, ¿no? No se van a pegar ahí, sino que van a empezar a infiltrar, van a empezar a introducirse en la pared de la misma arteria, formando esta plaquita de grasa que, conforme va aumentando el tamaño, obviamente a mayor grosor, mayor capacidad tiene de hacer más pegajosa, de forma tal que se puedan ir pegando más moléculas de colesterol, más plaquetas, más coágulos, y esto aumente de manera progresiva el grosor de esta placa hasta que por completo obstruye el flujo. Ya, si se ven estas pequeñas moleculitas aquí, pues ya no pueden pasar porque está completamente obstruido, y entonces aquí es cuando denominamos que el paciente tuvo un infarto. Dependerá el apellido del infarto, el órgano que esté siendo afectado. Entonces, nuevamente, esto pasa a lo largo del tiempo, ¿no? Para bien o para mal, esto no sucede de la noche a la mañana. No es porque ayer me fui a tomar un consomé de barbacoa y al día siguiente me infarto, no. Puede suceder y coincide, pero no es por el consomé de ayer, es porque llevo 20 años comiendo consomé de barbacoa, ¿no? Entonces, ¿qué va pasando conforme se van mala alimentación, el sedentarismo, junto con otros factores sumados hoy en día como el tabaquismo, alimentos que son altamente procesados, que además tienen cantidad elevada de sal, o que tienen ciertas sustancias que tienen capacidad de ser protrombóticas, es decir, que forman favorecen esta formación de estas placas. Esto va pasando a lo largo del tiempo. La primera década, pues prácticamente no se nota. Por eso, pues en la juventud, ¿no? Decimos, bueno, aunque la persona fume o que coma súper mal, inclusive puede estar delgado, que eso no quiere decir que la persona esté sana, pero no se nota porque pues el flujo sanguíneo se mantiene y por lo tanto no repercute. Esto va pasando con el paso del tiempo, no solamente por la actividad degenerativa de nuestro organismo, sino porque es el acúmulo de muchísimos años de tener muy malos hábitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para contrarrestar? Además del EPA, que el EPA, el DHA, el omega 3, el omega, va a tener una actividad, digamos, antiagregante plaquetaria y funciona de manera muy similar a lo que haría una aspirina. Cuando yo se lo quiero explicar a un paciente, se hace cuenta que es tu aspirina sana. La aspirina tiene efectos secundarios, incrementa niveles de ácido úrico, aumenta el riesgo de úlceras gástricas, aumenta el riesgo de falla renal, cosa que con el omega no va a pasar. Y de la misma manera, cuando una persona tiene una cirugía programada, lo ideal, así como pedimos que la persona suspenda la aspirina o cualquier analgésico, cualquier sustancia que interfiera con la capacidad de poder coagular, lo mismo vamos a tener que hacer con el omega. Idealmente el paciente tendría que suspenderlo para un procedimiento, digamos un procedimiento quirúrgico grande, ¿no? Si me van a extraer un diente, posiblemente no, pero si va a ser una cirugía de vesícula, donde sí tienen que, bueno, ahí ni siquiera abre, ¿no? Eso ya es por la laparoscopía. Pero lo ideal sería que el paciente suspendiera el omega, y una vez que ya está dado de alta por el cirujano, en donde ya tenemos evidencia de cicatrización, entonces puede retomar el consumo de omega, y ese sería el único suplemento que, en mi opinión, hay que suspender antes de las cirugías. Específicamente la suplementación de USANA es el biomega, la procosa, que la cúrcuma también tiene una actividad anticoagulante, y serán los dos únicos que yo recomendaría suspender antes de la cirugía. Los demás, y desgraciadamente esto es porque también he escuchado por colegas de que me van a operar y le dije al médico que tomaba yo suplementos y me dijo que suspendiera todo. Digo, la verdad es que muchas veces no es porque sea por ignorancia, pero como no sabemos bien o el paciente no me refiere bien qué es lo que toma, entonces prefiero que mejor deje de tomar todo. Cuando el paciente va a estar sometido a un procedimiento quirúrgico, pues finalmente va a estar en ayuno, tiene mayor estrés, no solamente por el temor de la cirugía, entonces no necesariamente hay que suspenderlo todo, pero bueno, obviamente hay que individualizar. Entonces,
Antioxidantes, como decía yo en un principio, van a tener esta capacidad de poder disminuir la producción de radicales libres cada que nuestro cuerpo hace algún tipo de función, o sea, la respiración. Cada que nosotros hacemos y respiramos, ahí nuestras células se están oxidando. Si yo no tengo una adecuada materia prima para producir antioxidantes endógenos o consumo antioxidantes de manera exógena, entonces mi cuerpo va a ir acumulando radicales libres que de manera inicial no necesariamente van a dar una enfermedad, porque muchas veces se manifiestan como síntomas muy vagos, ¿no? A veces hay nada más cansancio, dolor de cabeza, caída de cabello, uñas quebradizas, que eso habla también de datos de microdesnutrición. Entonces, antioxidantes exógenos, es decir, que vamos a poder obtener a partir de alimentos, vitamina C, vitamina E, los betacarotenos, flavonoides, de los endógenos, es decir, de los que produce nuestro organismo, el glutatión, la coenzima Q10, el ácido tióptico, que también es conocido como ácido alfa-lipoico, algunas que tienen actividad enzimática como la glutatión peroxidasa, que insisto, no se lo tienen que aprender, y lo que comentaba yo hace un momento con respecto al hierro, en donde estas sustancias no es que tengan actividad antioxidante, pero son requeridas, así como necesitamos insulina para que la glucosa pueda entrar a la parte interna de la célula, valga la redundancia, lo mismo requerimos de algunas de estas sustancias como el cobre, manganeso y hierro para que éstas puedan llevar a cabo la función antioxidante que estamos buscando. La vitamina C tiene múltiples funciones y ahorita me voy a enfocar principalmente a la parte cardiovascular. Es conocida como ácido ascórbico y es un cofactor esencial de numerosas reacciones enzimáticas, por ejemplo, la biosíntesis de colágeno. Y colágeno, no quiero que pensemos solamente en la parte estética, colágeno tiene que ver con la cicatrización, reparación de heridas, recuperación de lesiones deportivas, o bueno, lesión la que sea, que se produzca ciertos como recuperación de todo lo que son ligamentos, tendones, cartílagos, músculo, etcétera. Y también esto que menciona aquí de la carnitina y neuropéptidos, porque ahorita le voy a explicar cómo está relacionado en la perspectiva cardiovascular, ¿ok? Va a actuar como un antioxidante, no solamente para el corazón y para lo que es vascular, sino tiene que ver con una capacidad antioxidante en cáncer, daño endotelial, que es este daño que siempre vamos a encontrar presente por los radicales libres en la parte interna de las arterias, la catarata, en cuestiones de infertilidad también ya se ocupa un montón, ¿ok? Desde la perspectiva del sistema inmune, el sistema inmune no se mejora con la vitamina C, simplemente porque me tomo vitamina C y ya me mejora el sistema inmune. La vitamina C es un cofactor importante en la producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. En colágeno también tiene que ver, por ejemplo, fragilidad capilar. Las personas que se quejan que les salen moretones de manera constante sin haberse recibido ningún golpe, seguramente es porque su producción o la cantidad de vitamina C que tienen no es suficiente y entonces se rompen estos capilares, que son la parte más lejana de las arterias y de las venas, favoreciendo la presencia de moretones. Obviamente esto es quitando, para que no se confíe nada más, ¿no? Quitando la posibilidad de alguna enfermedad de tipo hematológica, que la verdad es que son las menos de las veces. Aumenta la biodisponibilidad del hierro, el sistema nervioso disminuye el depósito amiloide para Alzheimer y en la perspectiva del sistema cardiovascular, me voy a brincar ahorita y ahorita regreso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros conocemos como la ingesta diaria recomendada, que es una cantidad establecida hace muchísimo tiempo, que es la cantidad mínima de algún tipo de sustancia para evitar una carencia. Entonces, ha establecido que para evitar desarrollar escorbuto es la expresión máxima de deficiencia de vitamina C. Y para que una persona no desarrolle escorbuto, la cantidad mínima que tiene que consumir de vitamina C diaria son 30 miligramos. En promedio, una fruta cualquiera, una manzana, 10 uvas, una taza de fresas, me da esos 30 miligramos y entonces con eso yo estoy cubriendo el requerimiento para evitar desarrollar un escorbuto. Pero el darle al cuerpo 30 miligramos de vitamina C no quiere decir que le estoy dando la cantidad suficiente para poder llevar a cabo las funciones necesarias. Le estoy dando la cantidad mínima indispensable para que no se manifieste la carencia de esta vitamina. De forma tal que cuando yo le empiezo a dar dosis por arriba de lo que es considerado la ingesta diaria recomendada, que hoy en día se ha ido avanzando un poquito y ya logramos que aparezca como IDR 180 miligramos de vitamina C, pero para mujeres lactando o para embarazadas. El adulto masculino promedio normal, el requerimiento de vitamina C es de más o menos entre 60 y 80 miligramos al día. Pero esto son estadísticas que se establecieron hace muchísimos años y que obviamente nuestro estilo de vida ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando yo empiezo a dar una mayor dosis de vitamina C, empezamos a mejorar la parte energética. ¿Por qué?
La vitamina C en sí no me da energía porque no me da un aporte calórico. Para que algo me dé energía, tiene que darme aporte calórico. Lo que vamos a favorecer es la síntesis de carnitina, de catecolaminas, y la catecolamina me refiero a adrenalina y noradrenalina, que estas van a regular el funcionamiento cardiovascular. Entonces, no solamente me van a dar más energía, sino que ahí voy a favorecer que haya una mejor vasoconstricción y vasodilatación. Pero si se me ocurre dar una dosis todavía mayor, voy a tener una actividad antioxidante porque voy a favorecer la producción de esta molécula que se llama BH4, que es una de las principales moléculas antioxidantes, y también voy a favorecer la liberación interna de óxido nítrico, que es una sustancia que favorece la vasodilatación, mejorando todo lo que es sistema cardiovascular. Entonces, aquí radica la importancia de dar una dosis de IDR para evitar una carencia, o le voy a dar una dosis alta, una dosis llamada alta, como dosis óptima o dosis terapéutica, para que el cuerpo tenga materia prima suficiente para poder llevar a cabo todas las funciones celulares. Entonces, regreso a esta diapositiva porque cuando nosotros hacemos mediciones de una vitamina, aquí hay una como confusión con respecto a lo que luego veo que hacen algunos de mis colegas, en donde hacen mediciones de vitamina B12, vitamina C, y aparentemente las reportan dentro de los rangos que son normales. Los rangos de normalidad fluctúan un montón. De la vitamina B12, el rango de normalidad es de 300 hasta 1800, o sea, el rango es súper amplio. Entonces, aunque para esta persona en ese momento se esté reportando dentro del rango normal porque está en 600, pero la persona tiene síntomas asociados a deficiencia de complejo B, pues yo le tengo que hacer más caso a lo que me dice el paciente que lo que dice el laboratorio, porque seguramente esa persona, su nivel óptimo está en 1800, en 1200 o 1300, y ahorita tiene 600 y está en rango normal, y entonces no te damos complejo B porque tenemos riesgo de hipervitaminosis. Eso tenemos que irnos quitando de ese tema, empezar a escuchar más las necesidades del paciente y entender que los estudios de laboratorio son estudios de apoyo simplemente para poder corroborar o para que me pueda apoyar la sospecha diagnóstica que yo ya tengo. Pero no siempre son fidedignos en cuanto a los resultados. Por ejemplo, el magnesio es un metabolito, es un mineral que es principalmente intracelular. Entonces, cuando yo mido magnesio, lo que me están reportando es el extracelular. Si el paciente se queja de que no puede ir al baño, de que tiene calambres y el magnesio lo reporta normal, muchas veces decimos, no, pues no es magnesio porque el magnesio está normal, pero no me está dando la referencia del magnesio intracelular. Entonces, cuando medimos los niveles plasmáticos, normalmente lo que me reportan es la ingesta dietética reciente, que eso no es igual a la cantidad que tenemos circulando o que tenemos de reserva. Me ha tocado ver pacientes que se inyectan algún tipo de complejo B en una dosis alta, le hacen la medición al día siguiente y la reportan en 5000, y los médicos súper espantados de no, es que la dosis está muy alta, tienes un montón. Esa medición me está reportando principalmente la ingesta, o en este caso una aplicación de una dosis alta, lo cual no necesariamente equivale a la cantidad que el cuerpo tiene. Específicamente la vitamina C, su principal sitio de reserva está dentro de los leucocitos. Entonces, los leucocitos son los glóbulos blancos. Esa medición no se hace de manera rutinaria, no puedo yo hacer o medir la cantidad de vitamina C que se encuentra dentro de los glóbulos blancos. Cuando yo pido niveles plasmáticos de vitamina C, lo que me van a reportar es esto, la ingesta dietética reciente, que no necesariamente equivale a que el paciente tenga la cantidad necesaria. Espero haberme explicado con esto, ¿ok? Lo que me habla, si yo pudiera medir la cantidad de vitamina C que tenemos adentro de los glóbulos blancos, entonces ahí sí yo podría ver la reserva corporal real. Y bueno, específicamente de la vitamina C, que va de dar una dosis de IDR, porque creemos que lo podemos lograr a partir de los alimentos. Esta práctica que tristemente veo hoy todos los días entre mis colegas médicos y nutrólogos, en donde no hay que suplementarnos, en donde las personas simplemente con tener una dieta balanceada sería más que suficiente para poder tener dosis óptimas, eso es cosa del pasado, es una recomendación completamente arcaica y está fuera de lo que hablamos de medicina funcional, y que es una de las razones por las cuales estamos viendo esta pandemia, y no hablo de pandemia COVID, pandemia de enfermedades crónico-degenerativas cada vez en personas de edades más tempranas, y que estamos perdiendo la batalla, porque seguimos en esta pelea entre los mismos colegas de suplementar o no suplementar. Entonces, si yo quiero lograr una dosis terapéutica, que sería 1 gramo de vitamina C a partir de los alimentos, yo le tendría que decir al paciente que tomara diario 10 vasos de jugo de naranja.
que 10 vasos de jugo de naranja, sí, el paciente con su gramo de vitamina C, pero con 1120 kilocalorías, principalmente de azúcar. Entonces, de aquí viene el paciente diabético, obesidad, hígado graso o que tiene dislipidemia. Entonces, esto no quiere decir, digo, los jugos para mí son completamente prohibidos. No, los jugos, que es como cuando se exprime una fruta o cuando se mete una verdura al extractor, porque es exactamente lo mismo, le quitamos toda la fibra y lo único que nos tomamos es el azúcar de los alimentos. Los jugos jamás serán saludables. Aunque sean naturales, no es sano tomar jugo jamás en la vida, ¿ok? Pero si yo quiero que el paciente coma fruta, claro, que coma fruta, que coma su manzana, que coma medio platanito de vez en cuando, o sea, que coma fruta y la fruta me va a sumar. Pero la fruta, si una manzana me da 30 miligramos de vitamina C, ¿cuántas manzanas se tendría que comer el paciente? Si no quiero el jugo, ok. Si lo hago con fruta entera, pues tampoco le voy a alcanzar a lograr 1 gramo de vitamina C y así nos tenemos que ir con cada uno de los nutrientes. Entonces, hay muchos mitos con respecto a la suplementación de dosis altas de vitamina C, como por ejemplo la formación de piedras en los riñones. Y esto tiene que ver con otras cosas más allá de la suplementación de vitamina C, que es, por ejemplo, si un paciente tiene una dieta alta en harinas o si tiene una baja hidratación, entonces no es tema de suplementar con dosis terapéuticas de vitamina C. Me voy a saltar esta diapositiva porque está muy complicada. Digo, es como para que, es una manera de tratar de explicar de cómo nuestro cuerpo, todo está relacionado con todo. Aquí hablamos de glucólisis, que es la vía a través de la cual el cuerpo obtiene ciertos productos para poder activar vías celulares y entonces con esto poder obtener energía. Cómo se liberan o cómo se forman los radicales libres, que ya quedamos que no es sano. Cómo tiene que ver el ácido, el colesterol con el tema de la vitamina D, la producción de óxido nítrico, en fin, no voy a ahondar mucho en esto. Insisto, para los que son profesionales de la salud, con muchísimo gusto les comparto la plática específica de ese tema. Entonces, hablamos de los polifenoles. Los polifenoles son sustancias que tienen una capacidad antioxidante muy buena, que nos van a dar los bioflavonoides. Hay muchísimos tipos. Tenemos las antocianidinas, flavanoles, flavanonas, flavonas, isoflavonas, lignanos, estilbenos y taninos, por mencionarte unos. Y aquí le estoy poniendo la clase de polifenol y más o menos a partir de qué alimentos los podemos obtener. En resumidas cuentas, son alimentos o son sustancias que vamos a poder obtener a partir de ciertas frutas, de las verduras, del té, el café, que es un antioxidante muy bueno, sin que abusemos, porque también tiene diterpenos, que estos consumidos en dosis altas aumenta el riesgo de dislipidemia. Pero por eso decíamos que todo tiene que estar en balance, pero para que no satanicen el café o que la gente que tiene algún problema cardiovascular tiene que suspender por completo la cafeína, para nada. El café en una cantidad de 2 a 4 tazas, digo, si no lo tomas no tienes por qué empezar, pero si ya lo tomas, una taza de café de más o menos 250 mililitros llega a elevar de 2 a 3 milímetros de mercurio la presión. O sea, no es que el paciente se haga hipertenso porque está tomando café. Tiene que ver el tipo de grano, el tipo de... no es lo mismo tomar café de la prensa francesa, que sabe más rico, pero que tiene mucha más grasa, que el café que va filtrado. Pero bueno, eso ya es tema y algún día les haré toda una plática del café que a mí me encanta, ¿no? Lo obtenemos a partir de las semillas y del cacao, más que chocolate, porque el chocolate normalmente es azúcar con leche, hablamos del cacao, ¿ok? En México, el consumo promedio de polifenoles es de cerca de 664 miligramos al día. En Estados Unidos es menor, en Brasil es mucho mayor. Y aquí, por ejemplo, en Francia hay un efecto paradójico, ya que el francés consume muchos quesos, consume carnes frías, consume pastas, que esto pensaríamos que pues, son personas que tienen mayor riesgo cardiovascular, pero tiene un efecto paradójico porque se contrarresta por el consumo que tienen ellos del vino, ¿no? Desgraciadamente, se oye padrísimo el podernos tomar vino todos los días, que obviamente una copita está perfecto, pero para que nos dé un efecto terapéutico, tendríamos que tomarnos de 1 a 2 botellas al día, que suena increíble, pero que obviamente no es recomendación médica y no es funcional. Entonces tiene que ver la biodisponibilidad de este tipo de alimentos que va a variar de acuerdo a la matriz alimentaria, porque no es lo mismo lo que podemos obtener del té verde a lo que podemos obtener de la soya, por ejemplo. Tiene que ver el proceso a través del cual fue sometido ese alimento, tiene que ver la actividad enzimática y nuestra microbiota, que ahorita hablaremos más de ese tema. Estoy viendo preguntas y ahorita las contesto al final. En cuanto a mecanismos protectores, igual, cuando una persona sufre digamos que la arteria, ya decíamos que tiene cierto riego sanguíneo, ¿ok? Y este riego sanguíneo favorece la llegada de oxígeno a algún órgano, ya que en la sangre
se transportan los eritrocitos, que los eritrocitos llevan hemoglobina, el hemoglobina carga el oxígeno, y así es como a través de la sangre, el cuerpo puede llevar oxígeno a diferentes partes del organismo. De forma tal que cuando se bloquea el flujo, porque hay una placa de ateroma, porque el paciente se infartó, en donde no necesariamente se bloquea el 100%, sino que hay una disminución de este flujo, entonces vamos a aumentar la producción de algo que se llama ácido láctico, que este ácido normalmente es lo que genera dolor. Cuando una persona hace mucho ejercicio y ya le duele el músculo, eso es ácido láctico, se acabó el oxígeno y el cuerpo empieza a utilizar otras sustancias para poder tratar de lograr esa actividad física. Entonces algo muy similar pasa cuando el corazón está tratando de recibir este aporte sanguíneo que le lleve oxígeno y no lo logra, entonces hay ácido láctico y es lo que da, parte de lo que da el dolor. Cuando sucede esto, al incrementar el ácido láctico, como lo dice el nombre ácido, va a modificar el pH y esto va a aumentar el riesgo de arritmias y de situaciones que no son favorables en ninguna situación. Entonces, cuando esta persona va a ser sometida a algún tipo de procedimiento, ya sea un cateterismo, una cirugía de corazón o que toma su antiagregante plaquetario en donde se libera este bloqueo sanguíneo, cuando pasa la sangre de manera bruta y muy rápida, eso va a hacer que haya cambios en la cantidad de calcio, magnesio, fósforo, etcétera, y esto puede generar lesiones que llamamos repercusión miocárdica. Y hoy en día y esto lo quise dejar para los que no son profesionales de la salud, que actualmente se están llevando a cabo estudios con flavonoides que se administra a la persona antes de realizar algún procedimiento, se le administra 2 gramos de flavonoides, los polifenoles, de manera intravenosa, para evitar que las personas tengan este daño después de hacer el procedimiento, ¿ok? Esto va a aplicar también para enfermedades cardiovasculares en los pacientes con diabetes. Y ojo, el ácido úrico, la mayoría de la gente lo ubica como que algo malo en nuestro cuerpo, ¿ok? Como todas las enzimas o sustancias que tenemos en nuestro cuerpo, hay ciertas cantidades, ¿no? El ácido úrico muy bajito aumenta el riesgo de algo que se llama leucoencefalomalacia, que no es positivo y que habla de desnutrición proteica. Cuando el ácido úrico está muy alto, no necesariamente es porque la persona coma mucha carne roja o porque abuse del vino, porque las 2/3 partes de nuestra producción de ácido úrico es endógena y no depende de la dieta. Y el mejor antioxidante que nosotros tenemos en nuestro organismo es el ácido úrico. El ácido úrico nos da el 50% de nuestra capacidad antioxidante para que aprendamos a querer al ácido úrico. Entonces, cuando este se eleva, es una señal interna de que al cuerpo le están faltando antioxidantes. Porque hay personas, muchas, que me dicen, oye, Gaby, es que yo ni como carne, ni como mariscos, ni tomo cerveza, ni tomo vino, y de todas maneras tengo el ácido úrico alto. Pues porque te faltan antioxidantes. Y una muy buena manera de disminuirlo, si el paciente requiere tratamiento farmacológico, está ok. El tema es que si el medicamento yo se lo doy solamente buscando bajar los niveles de ácido úrico, pero no corrijo el problema de fondo, le voy a quitar el medicamento y otra vez el ácido úrico se va a ir para arriba. Entonces, una muy buena manera natural de bajar los niveles de ácido úrico, independientemente que yo le dé el tratamiento farmacológico como terapia puente, es la combinación de vitamina C con flavonoides. Entonces, pues bueno, los flavonoides prácticamente tienen también no solamente actividad que favorece la parte de las arterias, sino también a nivel de las venas. Aquellas personas que padecen problemas de insuficiencia venosa, de varices, hemorroides, las hemorroides son venas que están dilatadas, se van a ver beneficiados por el consumo de estos flavonoides y también las propiedades linfáticas, es decir, cada que pasa una arteria, pasa una vena y pasa un vaso que lleva linfa, que se encarga de ir recolectando todos los productos de desecho y que el cuerpo los pueda eliminar. Entonces, cuando una persona cursa con inflamación o que tiene alteraciones de la circulación y que se le hinchan las piernas, va a ser beneficiado el consumo de flavonoides, evitando que se forme, que le llamamos edema, pero que se haga esta hinchazón. Entonces, aquí prácticamente es el resumen del beneficio de los flavonoides, que tiene actividad antiplaquetaria, o sea, va a evitar la formación de más coágulos, de más trombos, tiene actividad antioxidante, limitando el daño generado por los radicales libres, tiene una actividad antiinflamatoria, tiene una actividad aterogenética, que es la formación de estas placas de grasa, una actividad antihipertensiva porque va a permitir la liberación de forma natural de óxido nítrico. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo la capacidad de poder liberar el óxido nítrico. Desgraciadamente, cuando las arterias se van endureciendo, se va perdiendo esta función y entonces se va haciendo desgraciadamente un círculo vicioso porque conforme se endurecen, menos óxido nítrico y menos óxido nítrico, más se endurece la arteria. Entonces, el óxido nítrico, cuando las personas se quieren tomar una cápsula de óxido nítrico, eso es un mito, porque el óxido es un gas, no se puede meter en una cápsula. Entonces, el precursor es algo que se llama la arginina. Entonces, sí es posible que la persona tome arginina y que eso me favorezca la liberación de óxido nítrico, pero no cápsulas de óxido nítrico.
Y esto es muy común en la parte deportista, porque los deportistas lo que buscan es aumentar los vasos sanguíneos para que entonces mejore su rendimiento. Y tiene actividad antiisquémica, que es esta disminución del riego sanguíneo muy comúnmente que vemos en los pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Favorece la liberación de óxido nítrico a partir de las arterias, ya que la arginina se va a convertir a citrulina X, pero en ese cambio el cuerpo libera óxido nítrico, que aquí lo podemos ver como esta moleculita verde, y el óxido nítrico va a ir a la parte interna de a la capa, a la pared de las arterias, permitiendo que en lugar de estar apretado, que eso llamamos vasoconstricción, y que esto hace que el paciente se hipertense, el vaso se pueda abrir, se vasodilata y entonces bajan las resistencias periféricas, favoreciendo no solamente mejorando el flujo, sino que disminuya estas cifras de hipertensión, sobre todo en pacientes que son hipertensos de difícil control. Después tenemos la coenzima Q10, que la coenzima Q10 también la escuchamos muy comúnmente en temas de antienvejecimiento, por supuesto, antienvejecimiento estético, pero también antienvejecimiento celular. Es una de las enzimas más importantes para la producción de energía, pero sobre todo para la producción de energía a nivel del corazón y del sistema cardiovascular. Tiene un efecto antioxidante, va a trabajar de manera conjunta con el ácido alfa-lipoico, que el cuerpo también lo produce, pero que cuando no tenemos la materia prima, entonces hay que darlo de manera externa, y favorece la producción de glutatión, que es un antioxidante, le llamamos el antioxidante por excelencia, pero esto es hasta antes de que hoy escucharan que el ácido úrico es el mejor antioxidante. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro cuerpo que permita la disminución de esta producción de la coenzima? El mero envejecimiento. Simplemente el hecho de pasar los años va a hacer que vayamos bajando las reservas. Si a esto yo le sumo que la capacidad que tengo en mi consumo es bajo, o si padezco algún tipo de enfermedad gástrica en donde no se puede absorber de manera adecuada, cuando hay niveles bajos de ciertas vitaminas, como son vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina E o el selenio, porque estos son necesarios, decíamos, como cofactores para producir la coenzima Q10. Cualquier persona que tome como tratamiento estatinas, que son estos medicamentos para bajar el colesterol, atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, todas estas, o beta bloqueadores como el propanolol, el isoprolol, todos estos beta bloqueadores van a tener, y las estatinas tienen como efecto colateral disminuir la producción de coenzima Q10. El tabaquismo y el alcohol también van a agotar las reservas. Las dietas que son desequilibradas, sobre todo las dietas veganas, ¿no? Por eso yo soy anti-vegano, siempre estoy pro del consumo de una adecuada cantidad de proteína de origen animal, ya que disminuye el aporte exógeno y el entrenamiento físico intenso. Se han hecho estudios en donde inmediatamente terminando la actividad física se hacen mediciones de niveles de enzima Q10 y los niveles están súper bajitos y por eso luego también a la gente le cuesta más trabajo recuperarse. ¿Qué sucede con las estatinas? Bueno, los medicamentos para el colesterol ese es el camino a través del cual el cuerpo produce, a partir de la acetilcoenzima, decíamos que es una molécula que la obtenemos a partir de o la grasa o la proteína o los carbohidratos, no importa, pero la vía final, en este caso, es producir coenzima Q10, que es ubiquinona, dolicol, que es una proteína para el cerebro, y el colesterol. Entonces, si yo le voy a dar medicamento para bloquear esto, no solamente voy a disminuir la producción de colesterol, sino que disminuyo la producción de proteínas cerebrales y disminuyo la producción de coenzima Q10, que eso es lo que pasa muy comúnmente con los medicamentos, el tema de los efectos secundarios. No quiere decir que si alguien que está aquí, está tomando estatinas, se las deje de tomar. Es ok, mi cuerpo la necesita, ¿qué puedo hacer? Me tomo la estatina y de manera paralela hay que complementar con coenzima Q10. Tiene que ver la presencia del consumo de este tipo de medicamentos con dolores musculares, le llamamos miopatías o mialgias. Muy comúnmente pasó ahora con el tema del COVID, no solamente porque algún proceso infeccioso de por sí ya me da dolor muscular, ataque al estado general, sino porque el efecto de las estatinas sumado, que fue parte del tratamiento muy al inicio de la pandemia, estaban dando dosis altísimas de estatinas y pues ya traíamos cargando el estrés de la enfermedad, suman estatinas, pues más dolores. Y la cuestión de migrañas, sobre todo las migrañas que son de origen más bien que son de origen vascular, como las migrañas en racimos, se benefician del consumo de coenzima Q10. La deficiencia de vitamina D, que tiene que ver con todo, se puso muy de moda ahora con la pandemia, pero la vitamina D anteriormente la asociábamos con una cuestión del hueso, pero no solamente tiene que ver con formación de hueso. Deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes, aumenta el riesgo de alergias, intolerancias alimentarias, tiene que ver con síndrome metabólico, con que nos cueste más trabajo bajar niveles de colesterol y triglicéridos, con que nos cueste más trabajo bajar de peso, o sea, vitamina D para el mundo. Y en mi experiencia, después de 10 años de hacer mediciones de vitamina D, no he visto un solo paciente que la tenga a niveles normales.
La microbiota, que la microbiota va más allá de una cuestión de, ay, pues es que me siento inflamado o tengo estreñimiento o me dio un poquito de diarrea. La microbiota es todo un ecosistema y podría ser tema de 8 horas que me podría clavar aquí. Aquí nada más les voy a hacer hincapié en la importancia de la microbiota. Está formada por los colonocitos, que son las células del colon. Tenemos un moco que evita que el ácido gástrico genere lesiones. Y tenemos también bacterias que pueden ser bacterias, más bien una microbiota que no solo son bacterias, son virus, protozoarios, parásitos. Dejemos de desparasitarnos como leyenda urbana en México cada 6 meses, que no es necesario. Entonces, cuando tenemos un adecuado balance de esta microbiota y de sus metabolitos, como son ácidos grasos de cadena corta, como son los ácidos biliares, que es uno de los principales nutrientes para la microbiota, ácidos grasos aminoácidos de cadena ramificada, perdón, todo esto va a favorecer que tengamos un adecuado metabolismo de carbohidratos, de grasa, en donde disminuimos el riesgo de tener inflamación sistémica, inflamación a nivel cerebral, temas de resistencia a la insulina. O sea, la microbiota importantísimo para enfermedades cardiovasculares, para todo, pero ahora que estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, sobre todo porque va a regular el metabolismo de la insulina, carbohidratos y de las grasas. Y el magnesio, y ya con eso terminamos, el magnesio, que es un mineral olvidado, el magnesio que no, como que nunca nadie le hace hincapié en qué podría servir. Hablamos de un poquito del sodio, hablamos del calcio, pero el magnesio lleva a cabo más de 300 funciones celulares en nuestro cuerpo. En la cuestión de enfermedad cardiovascular, número 1, va a favorecer la resistencia, va a favorecer la sensibilidad a la insulina, que forma parte del síndrome metabólico. Algunos pacientes esto les puede llevar a enfermedades cardiovasculares y sobre todo resistencias periféricas. Uno de los manejos que nosotros hacemos para, por ejemplo, las mujeres embarazadas, que las embarazadas no podemos dar tanto fármaco porque cuidamos al bebé, utilizamos sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio no solamente favorece la vasodilatación, sino que también tiene un tema neuroprotector en pacientes con preeclampsia, que es cuando tienen mayor riesgo de tener crisis hipertensivas, crisis convulsivas, etcétera. Entonces ahí utilizamos sulfato de magnesio para no tener que dar tanto fármaco. Y el sulfato de magnesio, el calcio y el magnesio son antagonistas. Entonces el calcio me ayuda a contraer. Cuando yo contraigo el músculo, eso es por actividad del calcio. Para que el músculo se relaje, requiero magnesio. Entonces, así como tenemos músculo aquí, el corazón es un músculo y también tenemos músculo en la capa interna de las arterias. Entonces, el calcio me ayuda a hacer vasoconstricción y el magnesio me ayuda a hacer vasodilatación o a relajar. Y eso también tiene que ver con dosis de magnesio para bajarle a los niveles de estrés, que me relaje cuando estamos muy estresados, estamos todos contracturados. Eso hay que dar magnesio porque el estrés produce deficiencia de magnesio y la deficiencia de magnesio produce estrés y vamos creando todo un ciclo negativo. Todo lo que seamos del magnesio. Entonces, la parte terapéutica cardiovascular, eclampsia y preeclampsia, pero esto no solamente, obviamente ahí los damos intravenoso. Aquí podemos favorecer el consumo de magnesio para pacientes que son hipertensos y no con esto quiere decir que el paciente va a dejar de tomar el fármaco. Lo que sí es un hecho es que va a disminuir la cantidad de fármaco que toma o me va a ayudar en pacientes que son hipertensos de difícil control. Muy rara vez, difícilmente, el magnesio ayuda a que el hipertenso mejore y se haga normotenso, pero difícilmente un paciente normotenso le va a bajar la presión. Difícilmente, porque en medicina no hay ni nunca ni siempre. Sí me ha tocado ver pacientes que consumen magnesio a dosis mayores porque tienen estreñimiento y ese no lo toleran porque entonces les baja demasiado la presión, ¿no? Entonces, nada más es tema para tenerlo en cuenta. Lo que comentaba yo de la resistencia a la insulina, el simple hecho de dar magnesio va a mejorar las cifras de glucosa. Eso me parece una maravilla. En hipertensión, tiene un efecto inconsistente todavía en la cuestión del infarto. Todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que bueno, eso me lo brinqué, requieren de coenzima Q10 y enfermedad arterial coronaria, hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, esto que están viendo en pantalla sería lo que yo le mandaría a un paciente con hipertensión. Me queda claro que no siempre se puede todo. Mientras el paciente tenga un adecuado consumo de proteína con los alimentos, el dar proteína no es necesario, a menos que yo quiera darle proteína de muy bajo aporte de grasa y puede funcionar como un sustituto, por ejemplo, en la población geriátrica que luego ya no pueden masticar bien o que no digieren bien la proteína. Pero si no, de preferencia que lo hagamos con alimento. Estos son de apoyo. O a lo mejor si a la persona se le complica el desayuno porque sale corriendo y entonces ya no va a desayunar proteína, ahí podría ser una buena opción. Los essentials, como siempre lo he dicho, que son el elixir de la vida, porque tienen dosis pequeñitas de magnesio, tienen yodo, que el tema de enfermedad cardiovascular es muy común que les quiten la sal, cosa con la que no estoy tan de acuerdo, pero
Al quitarle la sal, también limitan el consumo de yodo y hemos aumentado los casos de hipotiroidismo. Entonces, el darle yodo es benéfico para la tiroides y para muchas funciones. Y va a tener antioxidantes, coenzima Q10, N-acetilcisteína, ácido alfa-lipoico, quercetina, licopeno, resveratrol, etcétera. El elixir de la vida. Y ya con los otros le podemos dar un poquito más de algo. El proflavanol es una combinación de vitamina C con flavonoides. Entonces ya decíamos que no solamente me sirve para temas de circulación, sino también de circulación arterial, sino también de circulación venosa para pacientes con infartos, hipertensión, trombosis, hemorroides, insuficiencia venosa, obviamente también para los deportistas, que eso es punto y aparte. Coquinone, que es coenzima Q10. El biomega es combinación de EPA con DHA, y aquí, por ejemplo, 2 cápsulas me dan 1 gramo. La vitamina D, que la vitamina D ahorita no la tenemos en México, pero muy probablemente, y aquí tal vez sea una buena noticia para quienes no sepan, enero, febrero máximo, esperamos que ya tengamos la vitamina D de USAN en México. Tenemos estos magnesios. El Herbal Citrus es magnesio, solamente magnesio, y el Magnecal es magnesio con calcio, magnesio, calcio y un toquecito de vitamina D. El Herbal Citrus es magnesio con un poquito de sodio, ¿no? Entonces, nada más para que dependiendo del caso, yo pueda definir cuál me conviene más darle al paciente. Posiblemente si es mujer, me convenga darle Magnecal, porque ya le estamos dando aporte de calcio. Y la ventaja es que hay algunos pacientes que dicen, es que mi médico no me dejó tomar calcio porque me endurece las arterias. Cuando son suplementos meramente de calcio, eso va a favorecer el endurecimiento de las arterias, sí, pero si yo le doy Cell Essentials, que trae un toquecito de vitamina K, eso va a contrarrestar el efecto del calcio endureciendo las arterias, y el magnesio, que me va a ayudar a que, ya decimos, el calcio contrae y el magnesio relaja. Probióticos por la cuestión del metabolismo que impacta en también salud cardiovascular. Y la fibra, que la fibra no solamente, insisto, tampoco es una cuestión digestiva. La fibra amortigua la absorción, además de que va a nutrir a la microbiota, me va a amortiguar la absorción de ciertos carbohidratos y de ciertas grasas. Las dosis van a variar dependiendo del caso. Y las precauciones, aquí yo te diría nada más el tema de pacientes que tomen, lo ideal sería que si el paciente está tomando un medicamento, te apoyes de algún profesional de la salud para recomendarte qué suplementación y la dosis que deberías de consumir. A grandes rasgos, pacientes que están tomando algún tipo de anticoagulante, no es lo mismo antiagregante que anticoagulante, ¿eh? O sea, anticoagulante es warfarina, es Sintrom, los de nueva generación, Pradaxar, Eliquis, esos son anticoagulantes, y el antiagregante es una aspirina, es el clopidogrel, es el Plavix, ¿ok? Son 2 cosas diferentes, pero pacientes que están recibiendo anticoagulante, yo sí les podría dar Biomega, pero porque van a estar en mi cuidado y yo les puedo dar recomendaciones, pero de preferencia, si toma algún tipo de anticoagulante, mejor apóyate de algún profesional de la salud que te diga si puede o no puede, porque aumenta el riesgo de sangrado. Pacientes, por ejemplo, que padecen miomas, que puede ser la combinación, porque un paciente no es solamente hipertenso, puede ser hipertenso, una mujer que además también tiene ácido úrico alto, pero resulta que tiene miomas y entonces tiene sangrados profusos menstruales. Si yo le doy Biomega, le voy a propiciar mayor sangrado. Entonces hay ciertas condiciones, 4 o 5 casos en donde son de estudio especial para saber, no quiere decir que no se pueda suplementar, pero posiblemente no sería el mismo que sería a lo mejor para una persona que quiera hacer prevención o que no toma medicamentos o que no padece alguna de estas patologías. La nutrición óptima es la medicina del mañana, y yo creo que ya no es la del mañana, es la de hoy. Los medicamentos no nos están siendo suficientes para poder abarcar todas las enfermedades, además de que la gente ya está harta y desesperada de tomar tanto fármaco, y sobre todo que ni siquiera el fármaco le resuelve el problema de fondo, y a veces se va haciendo como una bolita de nieve con respecto a los medicamentos que le van sumando. Y pues esta soy yo, aquí están mis datos para cualquier duda que tengan, digo, nos conocen, ¿no? De los chats, etcétera, y pues ahora sí me voy a contestar, y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Con gusto puede abrir su micro o me puede preguntar. El Biomega y la Procosa, yo recomiendo que lo suspendan 7 días antes, pensando en una cirugía programada, que no siempre es el caso. Cuando son cirugías de emergencia, pues igual el paciente pudo haber estado tomando aspirina, y no es que van a hacer un sangrado profuso, más bien es un como sangradito en capas, que eso evita que cicatricen, se tarda más en cicatrizar. Si va a ser programado y podemos suspender, entonces 7 días antes, y para reiniciarlo, prácticamente es hasta que veamos una cicatriz completamente formada, pero ahí, por ejemplo, el proflavanol le caería súper bien. El proflavanol favorece todo el tema vascular, ya quedamos que también favorece toda la cuestión de cicatrización. Se dice que los polifenoles inhiben la suplementación con hierro. Ahí va a depender, hay muchas cosas que cuando las damos de manera conjunta,
se bloquea. Por ejemplo, si damos hierro con, con un jugo de naranja, que ya quedamos que nadie va a dar jugos, ¿no? Eso va a disminuir la absorción. Entonces, nada más es separar. Específicamente, la fórmula que tiene Usana de proflavanol, que es vitamina C con flavonoides, pero tiene una patente que se llama tecnología híbrida. Yo siempre digo que son juntos pero no revueltos, en donde va a potenciar el efecto y no se inhibe. Ahí lo único que es, hay ciertos medicamentos, hay ciertos suplementos, como es el caso del hierro. El hierro no es que sea delicado, pero hay que darlo de forma aislada al resto de la suplementación, y lo ideal sería en ayuno. El tema es que tienen muchos efectos gastrointestinales, entonces yo prefiero darlo después del alimento, aunque sé que se va a absorber menos, pero aumento la tolerancia para que el paciente no me vaya a suspender el consumo del hierro. De preferencia hacerlo con comida, ¿no? Yo digo siempre carnita roja, verduras de hoja verde, hay veces que el paciente requiere hierro y pues de hablar, ¿no? Eva, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Gracias, Francisco. Súper. Pues bueno, creo que no hay más preguntas. Ya saben que en un ratito se las pasamos a grabación para que ustedes la puedan tener y la puedan repasar y la puedan compartir. Y pues, qué bueno que les haya gustado. A mí me fascina y como se dan cuenta, yo me podría quedar aquí hablando horas, pero ya es tarde, así que ya los dejo que se vayan a descansar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y por conectarse, y nos vemos el próximo lunes, que nos toca tema de negocio. Que pasen bonita noche.